En los pueblos pequeños, la memoria se guarda en las paredes, en los árboles, en los silencios. Hoy quiero compartirles una historia que nace desde mi propia casa, desde la voz de alguien que lo ha visto todo, mi abuelo y mi tío. Ellos vivieron los años más oscuros del conflicto armado, cuando nuestro pueblo dejó de ser un lugar tranquilo para convertirse en escenarios de miedo y resistencia. Esta es su historia y también la mía. Bienvenidos, mi nombre es Brenda Moya, soy estudiante de tercer semestre de Sociología en la Universidad Popular del Cesar. Hoy vengo a presentarles una historia de vida titulada Recuerdos que no se apagan, memorias del conflicto armado en mi pueblo, Huacochito, Cesar. Antes de que la violencia llegara, la vida de mi abuelo y mi tío era sencilla y tranquila. La economía familiar giraba en torno al trabajo agrícola, la cría de animales y la convivencia comunitaria. Bueno, nuestro pueblo en ese entonces, antes de llegar los paramilitares a nuestro pueblo, era un pueblo sano, con una costumbre muy bonita, tenían unas relaciones con los pueblos guajiros, como las Aguas Pedregal, y nos las hicieron perder. A finales de los 90 comenzaron los cambios, rumores, presencias armadas, amenazas veladas y un ambiente que poco a poco dejó de ser seguro en nuestro pueblo. Bueno, los primeros pasos de la violencia en nuestra comunidad se empezaron a dar en ese ciclo del 97, por ahí en el mes de marzo, cuando empezamos a escuchar en las noticias que los paramilitares se estaban acercando al Cesar, que venían cerca y siempre decíamos que eso era imposible que llegaran acá, cuando de pronto un día que otros nos dimos cuenta que estábamos rodeados de todos ellos y en ese momento ya la calma que había en nuestra comunidad ahí se tiñó enseguida porque todo quedó nublado y tras de eso ese día que ellos llegan inmediatamente también hay muertos ese día también, entonces ya todo fue distinto en ese momento. El conflicto no llegó de un día para otro, fue entrando despacio como una sombra larga que se estira sobre las casas. Para principios de los 2000, las amenazas ya no estaban solo en el aire. La familia tuvo que tomar la decisión más difícil, dejarlo todo atrás. Los momentos más duros que vivió nuestra comunidad fue exactamente el 20 de junio, cuando ellos llegan a la comunidad, hacen una reunión en plena calle, citaron a niños, mujeres embarazadas, toda la comunidad estuvo en esa reunión. Luego de esa reunión sacan a dos personas que no eran de acá de la comunidad, pero eran residentes de la comunidad y matan uno a la salida del pueblo y otro se lo llevan en ese momento y lo sacan hacia otra parte que también después lo mataron. En ese momento todo el mundo quedó en una incertidumbre total, todavía peor porque ese día se va la luz como a las 7 de la noche, todo el mundo quedó, no sabía para dónde agarrar, muchas casas quedaron vacías porque dormían unos en otras casas y todo acompañándose. Y lo más teso vino ya del día siguiente en adelante cuando muchas personas empezaron a emigrar de otra comunidad sin saber para dónde coger. El conflicto cambió la vida en lo más cotidiano, en los horarios, en los caminos, en la forma en que las personas se saludaban o dejaban de hacerlo. La historia de mi abuelo y mi tío es solo una de las miles en Colombia, pero escucharla nos permite entender cómo lo personal y lo histórico se entrelazan. Bueno, eso cambió mucho porque ya uno te cargaba temor, si ya uno iba a salir para cualquier parte tenía uno que pedirles permiso y si uno iba a trabajar por una finca tenía que decirle para dónde era que uno iba a trabajar. Hablamos entonces de las pérdidas, de esas que no salen en los libros pero que duelen durante generaciones. Y sí, uno aprende que el pueblo resistió porque la gente no dejó de quererse, aún con el miedo al lado. Hubo un momento que hubieron unas tiendas, hubieron que saquearon una tienda y hubo un momento que tenían que pagar las tiendas, la vacuna, los dueños que tenían Italia, 2 hectáreas, le tenían que pagar impuestos a ellos y a los dueños, a los transportadores de gente también, de los carros también tenían que pagarles vacunas. Quise cerrar esta entrevista pidiéndole a mi tío un mensaje para nosotros los jóvenes, que tal vez no vivimos ese error de frente. Su voz no tiembla cuando habla de paz, y creo que eso también es valentía.
Bueno, yo a los jóvenes de hoy en día y a toda la comunidad que está en este momento presente, los que vivieron y los que no vivieron sino los hechos, sino que lo saben por historia, les dejaría dicho que tenemos que aprender a vivir unidos, querernos y no de pronto regresar a lo que pasó, por qué tuvimos esa presencia de los paramilitares acá, sino aprender a trabajar, a depender de nosotros mismos, salir adelante, que es lo que nos hace ser mejor personas. A pesar de todo, nuestro pueblo sigue vivo. Volvió la gente, volvieron las risas, las charlas profundas de unos con otros. Y sí, nuestro pueblo volvió a respirar, con cicatrices, pero vivo. Bueno, lo más difícil de aceptar acá en nuestra comunidad fue aprender, que nos tocó aprender a convivir con ellos, con la presencia de ellos. Y el resentimiento de nosotros acá fue por el amor a nuestra comunidad, y otra que no teníamos para dónde agarrar. Entonces teníamos tiempo de vivir en nuestra comunidad, en nuestro terruño, y abandonarlo, para dónde cogíamos. Entonces nos tocó resistir y aprender a vivir con. Escuchar a mi abuelo y a mi tío es entender que el conflicto no solo dejó huellas en nuestro pueblo, sino en las familias, en las memorias, en la forma en que miramos el mundo. Hoy su historia queda grabada aquí, no solo para revivir el dolor, sino para honrar la resistencia de quienes no se rindieron. Gracias, abuelo, gracias, tío, por abrir su corazón. Gracias a ustedes por escuchar esta memoria que aún respira.